y pediría... En España fue en 2015 el segundo país de la Unión Europea con más madres primerizas de 40 años o más, con una tasa del 7,4% de los nacimientos, una cifra que solo fue superada por las italianas, según datos de Eurostat. Según los expertos, tener hijos a partir de los 35 años aumenta la dificultad para concebir y el riesgo de que el bebé nazca con alguna malformación congénita. También hay más probabilidades de tener mellizos y los partos por cesárea. Entre las ventajas de una maternidad tardía señalan la madurez personal y emocional y que las embarazadas con más edad viven la experiencia de una forma más consciente. Sí. Pues vamos a seguir hablando de este asunto en esta mañana y lo hacemos con Walter Plasencia, que es director de la Unidad de Medicina Fetal del Grupo Hospitén. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos viendo mujeres que a edades mucho más tardías, a partir de los 40 años, se convierten en madres primerizas. ¿Están preparadas a partir de su cuerpo, preparado para ser mamás a partir de esa edad? Bueno, es una evolución social la que hemos tenido, ¿no? El incremento de las mujeres que ya están en el mercado laboral pues ha hecho que la edad de concebir sea cada vez más tardía. Y desde un punto de vista médico, pues sí, existen más complicaciones porque la mujer de 40 años, pues su cuerpo, como bien ha dicho, pues no está del todo preparado ya, digamos, para concebir. Y muchas de las complicaciones que producen durante el embarazo se producen en estas mujeres que tienen más edad, las denominadas mujeres añosas. Entre las complicaciones que más frecuentemente aparecen, pues pueden ser incluso la diabetes gestacional, puede ser los estados hipertensivos de la gestación, lo que se denomina preeclampsia. Pues todo esto condiciona a un aumento de las complicaciones, no solo para la madre, también para el feto, en cuanto al número de malformaciones congénitas, por el hecho de tener también muchas de estas pacientes asociados a problemas como diabetes u obesidad. Y pues hace que el momento del parto pues también se produzcan más complicaciones, incluso en el recién nacido, con incluso alteraciones en cuanto a talla, crecimiento, enfermedades metabólicas del recién nacido. Pues todo esto puede ir asociado a un incremento de la edad a la hora de ser madre, ¿no? Pero claro, los expertos han tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias. ¿Cómo han avanzado los protocolos y los tratamientos en este sentido? Por supuesto, nosotros lo que realizamos es un estudio muy detallado al inicio de la gestación. Se consideran una serie de factores de riesgo, se realizan una serie de mediciones, de marcadores biofísicos, bioquímicos en análisis de sangre, intentando, digamos, catalogar el grupo de pacientes, no solo aquellas pacientes mayores, sino el grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar algún tipo de complicación durante la gestación. Este tipo de complicación puede ir desde anomalías cromosómicas, malformaciones, estados hipertensivos, riesgo de prematuridad, riesgo de macrosomía, aumento del peso al nacimiento, que esto también lleva a sus complicaciones, y en base a esos cálculos de riesgo que se realizan en el primer trimestre, pues lo que intentamos es, digamos, realizar un protocolo de seguimiento para estas pacientes con mayor riesgo. A día de hoy, si nosotros realizamos esta predicción de estas posibles complicaciones, existen acciones terapéuticas que se pueden administrar, sobre todo en el grupo de pacientes con estados hipertensivos de la gestación, aquellos pacientes que van a desarrollar una enfermedad que se llama preeclampsia, y hemos demostrado en una publicación reciente que se pueden beneficiar de la administración de tratamiento con una reducción importantísima de esta enfermedad, hasta un 82% en esta enfermedad que ocurre de manera precoz durante la gestación. Esta enfermedad que ocurre de manera precoz pues lleva a un incremento del ingreso en unidades de cuidados intensivos neonatales, porque esta enfermedad aumenta la prematuridad. Es la primera causa de ingreso en unidades de cuidados intensivos para la madre una vez que haya dado a luz o incluso antes. Es la tercera causa de ingresos obstétricos en los hospitales, y esto conlleva un cambio importante en el seguimiento, puesto que somos capaces de predecir esta enfermedad en un porcentaje importante si realizamos un buen estudio al inicio de la gestación. ¿Y el seguimiento es exhaustivo, sobre todo si lo comparamos con mujeres más jóvenes, teniendo en cuenta que a lo mejor siempre se pone que los 3 primeros meses son los peores, o superar los 3 primeros meses pues ya el embarazo se puede llevar de una manera más normal? En este caso, en las mujeres mayores de 40 años, ¿ese seguimiento tiene que ser de principio a final? En los 3 primeros meses cierto es que existe mayor riesgo, pero mayor riesgo de pérdida gestacional, lo que se conoce como aborto espontáneo. Una vez superado este margen, a partir de la semana 12 pues disminuye hasta cerca de un 1%, por lo tanto la mujer, digamos, se puede quedar más tranquila. Nosotros realizamos un estudio ecográfico detallado en esa edad gestacional, en la semana 12 o 13, para intentar detectar el mayor número de complicaciones posibles, y una vez que haya pasado pues ese estudio, digamos, pues la paciente afronta el embarazo con mucha más tranquilidad, porque lo que hacemos es reafirmar que todo va bien. El seguimiento es un poco más exhaustivo, sobre todo en las pacientes que serán catalogadas
o no como alto riesgo de estas complicaciones que hemos nombrado. ¿Y la amniocentesis tiene que ser obligada en estos casos, en estas edades? La amniocentesis es una técnica que a día de hoy no está exenta de riesgo. Cierto es que todos estos cálculos que se realizan en el primer trimestre no son infalibles, pero intentamos, digamos, predecir al máximo el número de complicaciones. A día de hoy existen cribados que mejoran muchísimo las tasas de detecciones de cribados que se usaban anteriormente, llegando a tasas de detección del 95%, y con la introducción de nuevas técnicas de laboratorio como estudios o búsqueda de ADN fetal libre en sangre materna, pues se puede llegar a tasas de detección superiores al 99%, cosas que evitan la realización de una técnica invasiva que, como he dicho, no está exenta de riesgo. Bueno, está claro que a partir de los 40 años ya vemos que las mujeres se cuidan más, pero eso no quiere decir que los ovarios sean más jóvenes. Los ovarios siguen su evolución cronológica normal. Efectivamente, y cierto es que a medida que encontramos cada vez hasta un 15% de las pacientes de mi consulta pues tienen más de 40 años, pues son óvulos que están un poco más envejecidos y tienen mayor riesgo sobre todo de trisomías o algún riesgo de algún tipo de malformación. Eso es algo que tenemos en cuenta, obviamente. Una paciente con 30 años tiene un riesgo de una anomalía cromosómica de aproximadamente de 1 de cada 600 y pasamos un riesgo de una anomalía cromosómica en una paciente de 40 años en torno a 1 de cada 70 y eso se incrementa exponencialmente a medida que aumenta la edad. Por lo tanto, son factores que tenemos en cuenta, pero lo que intentamos obviamente es descartar o predecir estas complicaciones y asegurarle a la paciente que va a tener un resultado de un recién nacido sano. ¿Y son sobre todo mujeres que han recurrido a la reproducción asistida? ¿Esas que llegan, por ejemplo, a su consulta, doctor? Efectivamente, ha habido un incremento importante en las técnicas de reproducción asistida porque son pacientes que les cuesta más llegar a la concepción. Por lo tanto, tras un año de intentos, pues siempre se recomienda el consultar a centros especializados en reproducción asistida, puesto que muchas veces el esperar a acudir a estos centros pues hace que esos óvulos incluso se envejezcan más y no puedan darles una tasa de éxito, ¿no?, con sus propios óvulos para conseguir una gestación. ¿Y hasta los 50 años se puede ser madre? Por poder, hemos visto casos. Hemos visto casos, por supuesto, pero digamos que la sociedad se está concienciando que esas son edades en las cuales pues, no son favorables para conseguir la gestación. Actualmente, digamos que tenemos como límite aproximado en torno a los 45 años. Bueno, ¿cuál puede ser la media de edad para quedarnos embarazadas y dentro de los márgenes que no corramos riesgos? Ha habido cambios, como comenté anteriormente, en la sociedad, pero a día de hoy siempre va a haber un riesgo. El riesgo existe cuando uno tiene 18 años y el riesgo existe cuando uno tiene 42 años. Cierto es que los riesgos se incrementan, eso es algo que tenemos en cuenta y la edad es con la que viene la paciente, no podemos cambiar eso. La paciente acude a la consulta con 35, con 38 años, sabemos cuál es el porcentaje de estas mujeres e intentamos con ello pues ofertarles la mejor, digamos, medicina que existe actualmente para el seguimiento del embarazo. Bueno, está claro que va cambiando el perfil de la paciente en las supuesto. Consultas de ginecología. Walter Plasencia, director de la Unidad de Medicina Fetal de Hospitén. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.